Hola, en este segundo vídeo del curso de Introducción a Git haremos un laboratorio práctico donde veremos cómo crear un repositorio de Git desde cero y empezar a hacer los primeros commits. Para ello utilizaremos la línea de comandos, por lo que es imprescindible que tengáis Git instalado en vuestra máquina. En el caso de no tener instalado, os dejo un enlace en los comentarios para que lo podáis hacer y proseguir después con el vídeo. En mi caso, que sepáis que voy a utilizar la terminal de Mac, pero los comandos de Git son los mismos tanto en Windows como en Linux. A continuación, abrimos la terminal. Lo que vamos a hacer es configurar el usuario de Git. Esto solo lo tendremos que hacer la primera vez y lo recomendable es que si tenéis un usuario de GitHub o GitLab, utilicéis el mismo nombre de usuario y el mismo email. Para ello vamos a utilizar el comando git config y utilizaremos el comando global, donde especificaremos primero el nombre de usuario y luego especificaremos el email. Como os digo, es recomendable que el email y el nombre de usuario sean los mismos que tenéis en GitHub o GitLab. De este modo estarán alineados los autores de los commits con vuestros usuarios de GitHub y GitLab. Una vez configurado el usuario y el email, aquí comentaros que hay otro parámetro que es interesante configurar en el caso de que estéis trabajando con diferentes sistemas operativos y que algunos de los desarrolladores estén utilizando en concreto Windows. Como muchos sabréis, Windows hace un tratamiento especial de los saltos de línea y utiliza dos caracteres en lugar de uno para marcar un salto de línea. El problema es que Mac y Linux utilizan un solo carácter y cuando tengamos desarrolladores que están trabajando en diferentes sistemas operativos, esto nos puede dar problemas. Para estos casos existe una configuración que es el core.auto.crlf. CRLF son los caracteres de salto de línea que hay en Windows. Y aquí, dependiendo de si estáis en Windows o en Mac Linux, tendréis que poner un valor u otro. En el caso de que estéis en Windows, pondréis aquí true. Y en el caso de que estéis en Linux o Mac, pondréis input. Esto lo que hace es que va a gestionar los saltos de línea de forma transparente y asegurar que en el repositorio se utilizan siempre el mismo carácter de salto de línea, independientemente de si el desarrollador que está comiteando los cambios está en Windows o está en Linux o Mac. Y con esto quedaría configurado el Git con el usuario y con la opción de gestión de saltos de línea. A continuación, lo que vamos a hacer es crear el directorio donde va a alojarse el repositorio que llamaremos curso Git. Entramos en ese directorio y aquí vamos a ejecutar el comando git init, que básicamente lo que hace es crear un repositorio vacío. Este comando, como veis, es muy rápido, nos indica que se ha creado un repositorio vacío y también nos indica que se ha creado un directorio .git. Este es un directorio interno de Git donde se van guardando los diferentes datos con los cambios y los comandos que vamos ejecutando. En principio, este es un este es un directorio al que no tendréis que acceder, ¿vale? Porque Git a través de los comandos irá modificando y actualizando los ficheros. De todas formas, es interesante que sepáis que este directorio existe y contiene todos los ficheros internos de Git. A continuación, como tenemos un repositorio vacío, lo que vamos a hacer es empezar a añadir ficheros. Para ello empezaremos por añadir un fichero README y voy a utilizar el comando touch de Linux que me permite crear un fichero vacío. De todas formas, vosotros lo podéis hacer con el editor de texto que prefiráis. Si hacemos un listado, podemos ver que el fichero README aparece ahí y el comando que vamos a utilizar ahora de Git
que es git status, nos va a decir en qué estado están los cambios en el repositorio, en el directorio en local. Aquí, como veis, lo primero que dice este comando es que estamos en la rama main. La rama main viene a ser la rama por defecto que se crea en Git. Me dice que todavía no hay ningún commit en esta rama y especifica que hay ficheros que no están siendo traqueados. A continuación vamos a hacer un inciso para ver los diferentes estados por los que pueden pasar los ficheros y los cambios en un repositorio de Git. Aquí tenemos un pequeño diagrama y podemos ver los estados de los archivos en Git por los que irá transicionando un archivo según vayamos haciendo cambios y traqueándolo con Git. En primer lugar, tenemos lo que es el directorio, el working directory o el directorio de trabajo, donde tenemos los ficheros que pueden ser ficheros traqueados, es decir, ficheros que forman parte del repositorio y se han cambiado con respecto a lo que hay comiteado en el repositorio. Pero luego hay otro tipo de ficheros que es untracked, quiere decir que estos ficheros no forman parte todavía del repositorio. En el caso del fichero que acabamos de crear, pues aparece, como vemos, como untracked. ¿Vale? Luego hay otro estado que es el staging o el index y vienen a ser todos los ficheros y los cambios que queremos incluir en el próximo commit que hagamos. Entonces, siempre que queremos incluir un fichero y sus cambios en un commit, tendremos que estaguear o añadir al staging a ese fichero o ficheros. Finalmente, cuando hacemos un commit, el fichero y sus cambios forman parte de un snapshot que se incluye en el repositorio de Git. Aquí también podemos verlo con un diagrama donde vemos que cuando se crea un fichero, que es lo que acabamos de hacer con README, se pasa a untrack y luego si queremos que ese fichero se incluya en el repositorio, tendremos que hacer primero, ejecutar el comando git add, que lo va a meter en el stage o en el staging, y luego hacer git commit para añadirlo al repositorio. Volvemos a la terminal y eso es justo lo que vamos a hacer con README. Ejecutamos el comando git add especificando que queremos añadir el fichero readme y si volvemos a ejecutar git status veremos que efectivamente el fichero readme aparece marcado como un nuevo fichero y se indica que es un cambio para ser comiteado. Eso quiere decir que en el próximo commit se incluirá ese fichero. Si hacemos un commit ejecutando el comando git commit y especificando con "-m" un mensaje de commit. Aquí decir que es importante que todos los commits vayan con un mensaje que sea explicativo y aclaratorio del cambio que estamos introduciendo. En este caso vamos a decir que hemos añadido el readme al repositorio. Ejecutamos el commit. Esto básicamente lo que ha hecho es que ha creado un snapshot y lo ha guardado en el histórico de Git. Si ahora, por ejemplo, hacemos git status de nuevo, veremos que ya no aparece nada, ningún cambio, ni en el stage, ni on track, ni modificado, porque el cambio que teníamos ha sido incluido en el repositorio, en el histórico. Si, por ejemplo, queremos ver el commit que hemos creado, podemos utilizar el comando git log que nos muestra los commits y veremos que se ha creado un commit con este hash. Si lo recordáis, el hash vendría a ser esa identificación única del commit, que además incluye un checksum que se calcula sobre el contenido del commit y nos asegura que ese commit, el contenido de ese commit no es modificado. Además, se especifica el autor. Como veis, coincide el usuario y el email con lo que hemos especificado con git config. Y luego tenemos la fecha de ahora,
en la que se ha producido el commit y el mensaje del commit. Si salimos y ahora, por ejemplo, hacemos una modificación sobre el README, en este caso voy a utilizar el editor de texto Vim, pero que sepáis que podéis utilizar cualquier editor de texto para hacer la modificación sobre el fichero. Abrimos el fichero y lo que vamos a hacer es añadir un título al README. Aquí guardamos el contenido del fichero y ahora si hacemos git status, de nuevo, veremos que este fichero aparece ya como modificado. Al ser un fichero que ya está traqueado en el repositorio, ya no aparece como untrack, sino que aparece como modificado. Si volvemos al diagrama, podemos ver lo que ha pasado. El fichero estaba comiteado, estaba como no modificado, y al cambiar el archivo, lo que pasa es que se ha puesto como modificado. En este caso, si queremos añadir estos cambios al repositorio a través de un commit, tendremos que hacer de nuevo un git add para añadirlo a staging y luego un git commit. Aquí hay un comando interesante que nos permite ver los cambios que se han producido con respecto al último commit, que es git diff. Si ejecutamos git diff, podemos ver que se ha modificado el fichero readme y concretamente lo que dice es que se ha añadido una línea nueva, que es curso git. Veis aquí como el símbolo más simboliza que se añade una línea. Si hubiera un símbolo menos, simbolizaría que se ha eliminado una línea del fichero. Entonces, si queremos añadir este cambio, haríamos un git add readme, hacemos git status de nuevo, vemos que ya este cambio aparece como preparado para ser comiteado. Digamos que está en el staging de Git. Ahora, si por lo que fuera modificáramos de nuevo este fichero y, por ejemplo, le añadimos una descripción, este es el curso de Git de Fraction CTO, y guardamos este fichero y volvemos a hacer un git status, veremos una cosa interesante. Aquí, por un lado, el fichero readme me aparece como modificado y preparado para ser comiteado, pero también aparece como no está tagueado. ¿Por qué ocurre esto? Porque al hacer un git add, lo que hace Git es que coge el fichero y el estado en el que está actualmente y lo guarda en el stage. Si luego hacemos cambios después de un git add, lo que va a pasar es que esos cambios no se reflejen, no estén en el stage. Por lo tanto, si ahora hiciéramos un commit, lo que se incluiría en el commit, en el snapshot, sería solo el título que hemos añadido y que hemos añadido al staging, ¿vale? Si queremos añadir también la descripción al staging, pues tendríamos que volver a hacer un git add read. Y ahora si hacemos git status, el readme ya aparece solo como modificado, es decir, el staging contiene todos los cambios. Si quisiésemos ver la diferencia entre el staging y el commit, es decir, lo que se va a incluir en el snapshot del próximo commit, podemos utilizar el comando git diff --cache, que lo que hace es comparar el staging con el último commit. Y lo que vemos es que todos los cambios incluidos están en el staging, ¿vale? Vemos las 4 líneas que se han añadido. Si ahora mismo queremos crear un commit, pues podemos hacerlo con git commit -m y especificar que hemos añadido el título y la descripción. Descripción al readme. ¿Vale? Y ahora ha sido comiteado. Lo siguiente que vamos a ver es un fichero que se llama gitignore, que lo que nos permite es ignorar ficheros en Git.
¿Y por qué queremos ignorar ficheros? Bueno, porque hay algunos ficheros que son ficheros de configuración de los IDEs o ficheros que contienen variables de conexión con bases de datos locales y este tipo de cosas que no tiene sentido que vayan en el repositorio. Para ello, lo que utilizamos es gitignore, que es un fichero especial de Git donde vamos a poder especificar todos los ficheros y directorios que queremos excluir de Git. Para ello, lo que tenemos que hacer es crear un fichero que se llama gitignore y empieza por un punto. Y básicamente es un fichero de texto donde cada línea puede tener una expresión regular que incluya pues, o ficheros o directorios que queremos excluir. Por ejemplo, podemos excluir el directorio build si tenemos un directorio donde vamos creando los binarios y no queremos que eso vaya al repositorio, ¿vale? También podemos utilizar expresiones regulares para excluir todos los ficheros que tengan una extensión, por ejemplo, en este caso .log, y esto va a excluir todos los ficheros independientemente de si están en el directorio raíz o en un subdirectorio. También podemos poner de excluir ficheros concretos si queremos, por el nombre de fichero y su extensión, ¿vale? Y aquí, como digo, pues podemos ir poniendo todo lo que creamos conveniente ignorar, ¿vale? En este caso vamos a incluir estas dos líneas, ¿vale? Y vamos a ver cómo funciona gitignore. Si yo ahora, por ejemplo, creo un fichero con extensión .log y hago un git status, lo que vemos es que solo me aparece gitignore como on track, pero el backend log, que de hecho está creado y lo podemos listar aquí, no aparece siquiera como no traqueado, porque Git ya lo está ignorando. Utilizar o configurar el gitignore es una de las primeras cosas recomendadas cuando creamos un repositorio. Es importante que, como digo, en el repositorio no tengamos ficheros que tienen configuraciones locales o que guardan secretos, passwords y demás información sensible. Si queréis ejemplos de gitignore basados en las tecnologías, lenguajes o IDEs que utilicéis, podéis dirigiros a este repositorio que hay en GitHub, que se llama gitignore, donde hay decenas de ficheros de gitignore de ejemplo. Por ejemplo, si utilizáis Visual Studio, podéis ir y ver eh, estos ficheros de gitignore donde ya te vienen todos los ficheros que habría que ignorar y que no tiene sentido meter en el repositorio. Este enlace también os lo voy a dejar en comentarios y os recomiendo que le echéis un vistazo para encontrar el gitignore que mejor se adapte a vuestro caso. Y aquí, en principio, pues habríamos terminado con el primer laboratorio, donde hemos visto cómo crear un repositorio y luego ejecutar comandos para hacer commits, para ver las diferencias, para estaguear cambios y para ignorar ficheros. Si vemos aquí un repaso de los comandos, pues tenemos por un lado el git config que nos permite configurar git y como digo, esto lo hemos utilizado la primera vez para fijar el usuario y el email. Y esto solo habría que hacerlo una vez, salvo que cambiemos de usuario y de email. Git status lo que nos permite es mostrar el estado de los cambios en local y cuáles son los cambios que van a ser incluidos en el próximo commit. También tenemos los comandos de git add que nos permiten añadir un fichero y los cambios que haya en ese momento particular al staging. Y el staging es esa zona donde están todos los cambios que son candidatos a incluirse en el próximo commit. Por otro lado, hemos visto los comandos git diff que nos muestran la diferencia entre lo que hay, lo que ha cambiado y lo que va a ser comiteado. Y luego tenemos git commit que nos permite crear un commit especificando un mensaje. Además, hemos visto el comando git log
donde podemos acceder al historial de commits que hemos ido haciendo. Y en principio ya habríamos completado el primer laboratorio de este curso de introducción a Git. Y el siguiente paso será un laboratorio donde veremos cómo sincronizar los cambios con repositorios remotos. Este será el siguiente laboratorio y lo veremos en un próximo vídeo.